El presidente de Francia recibió en el Palacio del Elíseo a los bomberos y personas que trabajaron para sofocar las llamas que consumieron una parte de la Catedral de Notre Dame en París. Gracias a estos esfuerzos, invaluables piezas históricas que permanecían en la edificación fueron rescatadas. En medio de marchas y bloqueos, los nicaragüenses conmemoran el primer aniversario del inicio de la crisis social y política que ha golpeado profundamente a la nación centroamericana, afectando la economía, los derechos humanos y aumentando el rechazo hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega. Los católicos del mundo conmemoran hoy el inicio de la Pasión de Cristo en la primera jornada de la Semana Santa. El Papa Francisco celebró la Eucaristía crismal y lavará los pies de un grupo de presos en una cárcel en las próximas horas. Tenemos información desde Roma. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos, yo soy Liliana Valencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio la bienvenida en el Palacio del Elíseo a todos los bomberos que lucharon contra el devastador incendio en la Catedral de Notre Dame que afectó esta simbólica edificación el pasado lunes. Entre ellos se encuentra un capellán que junto a integrantes del equipo de bomberos de la ciudad de París lograron rescatar reliquias como la corona de espinas que se cree fue usada por Jesús antes de ser crucificado. Como héroes han sido recibidos en el Palacio del Elíseo un equipo de bomberos que combatió el incendio de la Catedral de Notre Dame. El pasado lunes, la aguja del reloj de la icónica iglesia ya había colapsado cuando comenzó la carrera por salvar sus reliquias. Su prioridad número 1, la corona de espinas que los católicos creen que fue usada por Jesús justo antes de su crucifixión. Corrimos a la catedral y cuando llegamos vimos que el otro equipo había arribado antes que nosotros. Ya habían roto la protección del relicario y después de haber encontrado a la persona que tenía el código de seguridad, se las ingeniaron para sacar la corona de espinas. Los homenajes de este jueves se producen luego del anuncio del gobierno de realizar un concurso internacional de arquitectura para reconstruir la aguja de la iglesia. Además, franceses y turistas fueron testigos un día antes del sonido de las campanas de las iglesias en todo el país como muestra de solidaridad. Vine porque fue una conmemoración de Notre Dame, por supuesto con la emoción que todos deben haber compartido de venir aquí y escuchar la ceremonia de campanas de la comunidad que piensa en Notre Dame, la comunidad cristiana de la que también formo parte. Ahora, en medio de donaciones internacionales, el horror de la destrucción está siendo sustituido por la esperanza de una reconstrucción. Vamos a información de América Latina porque Nicaragua conmemora el primer aniversario del inicio de una profunda crisis social y política que ha afectado seriamente a esa nación centroamericana. En medio de protestas callejeras y un evidente deterioro económico, los nicaragüenses mostraron su descontento con el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien ha liderado una iniciativa gubernamental llamada Operación Limpieza para desarticular los bloqueos en las carreteras y manifestaciones en todo el país. El conflicto es señalado por las constantes violaciones de los derechos humanos, abusos de poder, represión y detenciones arbitrarias. En el siguiente reporte les contamos lo que ha ocurrido durante este año. Las protestas en Nicaragua estallaron por primera vez el 18 de abril de 2018 cuando el gobierno de Daniel Ortega redujo los beneficios de asistencia social. Debido al anuncio de esta reforma, al día siguiente y por una semana, los opositores marcharon pacíficamente en Managua para exigir la salida del presidente Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007. Las protestas sociales se intensificaron y el 16 de mayo iniciaron los diálogos entre el gobierno y el movimiento político Alianza Cívica para buscar una salida pacífica. En junio se registraron saqueos, incendios y ataques a opositores y se convocó el primer paro nacional en medio de la crisis. Posteriormente, Estados Unidos impuso sanciones por corrupción. 6 meses después de iniciada la crisis, el 4 de octubre, nació la Coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, formada por la Alianza Cívica y otras 42 entidades sociales y políticas. 2 meses después, el 19 de diciembre, el gobierno de Nicaragua expulsó a 2 misiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dedicadas a investigar la violencia ocurrida durante los primeros días de protestas.
Y el 21 de diciembre la policía arrestó a 2 periodistas y declaró ilegales a 9 ONGs. ¡Y la patria pequeña! En medio de la mesa de diálogo, a principio de 2019, el gobierno liberó a 100 presos políticos. ¡Fuera la dictadura! Y el 3 de abril, sin acuerdo, concluyó la última fase de negociaciones entre gobierno y oposición, quedando pendiente temas electorales y de justicia. En Perú, el gobierno decretó 3 días de luto nacional en memoria del expresidente Alan García, quien se suicidó en su residencia cuando integrantes del Ministerio de Justicia intentaban ponerlo bajo prisión preventiva. Las exequias de García tendrán lugar en la sede de su formación política en el partido aprista peruano, pues su familia rechazó los honores de Estado. Por otra parte, el también expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue ingresado por molestias cardíacas. Debido a su condición médica, su defensa para el caso de Brecht busca a que cumpla la detención preventiva de manera domiciliaria. Y en medio de la presión de Washington, México no ha podido dar buen trato a los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Cientos de ellos están varados esperando una respuesta en condiciones precarias. Este es un informe de David González. Las buenas intenciones del presidente mexicano para ayudar a los migrantes que pasan su territorio no parecen suficientes. Tenemos que ayudar porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos. Entre la presión del presidente de Estados Unidos y la incapacidad del Estado mexicano, cientos de migrantes centroamericanos viven en duras condiciones en campamentos cerca de la frontera sur de México, sin posibilidad de seguir tras haber entregado sus documentos a las autoridades. Trump, que ha hecho de su discurso contra la migración el mensaje central de su campaña de reelección, tiene los ojos puestos en la acción del gobierno mexicano. Y México, que había prometido visas humanitarias a los migrantes, se ha quedado corto en su propósito. En febrero se expidieron las últimas visas y desde entonces no ha habido respuesta. Las duras condiciones son una bomba de tiempo. Venimos pacíficamente y ellos lo tienen que aceptar. Ellos los quieren tener aquí, muchos niños enfermos, niños con el dengue, muchos niños muriéndose del hambre, personas aquí que no andan dinero para comer. A pesar de la incertidumbre, muchos migrantes prefieren esperar la respuesta del gobierno mexicano a seguir su viaje en las caravanas. Aún así, el flujo de personas que huyen de la violencia y la pobreza de sus países no se detiene. Cambiamos de información y vamos ahora con temas del mundo católico, que justamente vive la primera jornada de la Semana Santa, días en los cuales se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. En Roma se encuentra nuestra corresponsal Natalia Mendoza, quien tiene detalles de lo que ocurre en el Vaticano. Natalia, buenos días. En América Latina, tardes para usted. Y el Papa concluyó hace poco la misa crismal de Semana Santa en la Basílica de San Pedro. ¿Qué se destaca de las palabras del pontífice en este día? Fueron palabras llenas de emoción las del Papa Francisco en este Jueves Santo. Durante su homilía, el pontífice recordó el valor de los evangelios para enviar un mensaje a los prelados católicos del mundo entero, y este mensaje es la humildad, no perder el lazo con la gente, la cercanía con el pueblo. Francisco exhortó a los sacerdotes católicos, y cito sus palabras, a ensuciarse las manos al tocar las heridas, los pecados y las angustias de la gente. También invitó a los religiosos a no caer en la tentación del clericalismo, buscando la comodidad propia y desentendiéndose de la gente. Recordó que Cristo vivió en medio de la multitud, rodeado por los más pobres, los más frágiles y vulnerables. Se estima que unas 7.000 personas asistieron a esta misa crismal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Natalia, pues estaremos atentos a lo que ocurre entonces durante los días santos para el mundo católico y por supuesto con los reportes que nos ofrece usted desde Roma. Gracias por la información y también a usted gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Vamos ahora lo que está en nuestra página web. Estamos titulando Nicaragua arriba a un año de su rebelión cívica. Se cumple entonces un año de la crisis social y política en Nicaragua y en France 24 especial informativo. Gracias por estar con nosotros en esta emisión en France 24. Ustedes también pueden continuar con nosotros en nuestros canales en inglés, en francés y en árabe. Quédense con más aquí en France 24.